¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hoy haremos explicación y presentación del trabajo de investigación relativo a los inductores eléctricos de la materia de Laboratorio de Circuitos Eléctricos de la Universidad del Caribe. Cuando los inductores se conectan en serie, la inductancia total LT es la suma de las inductancias individuales. La fórmula para LT se expresa en la siguiente ecuación para el caso general de n inductores en serie. Aquí la resaltamos. Ahora, para aplicar lo aprendido, tenemos los siguientes circuitos conectados en serie en los que se muestra su inductancia individual. En el inciso A, si aplicamos lo aprendido, tenemos que la inductancia total será la suma individual de las inductancias de los componentes, teniendo como resultado 9.5 Henry. Ahora pasaremos a lo que son los inductores conectados en paralelo, en los que la inductancia total es menor que la inductancia más pequeña. La fórmula general establece que el recíproco de la inductancia total es igual a la suma de los recíprocos de las inductancias individuales. Se puede calcular la inductancia total LT tomando en cuenta la siguiente ecuación. A continuación hablaremos sobre el circuito RL. Un circuito que incluye tanto un resistor como un inductor y tal vez una fuente de FEM se llama circuito RL. El inductor ayuda a impedir los cambios rápidos en una corriente, lo que puede ser útil si se requiere una corriente estable, y la fuente externa tiene una FEM fluctuante. El resistor R puede ser un elemento del circuito individual o ser la resistencia de los devanados del mismo inductor. Todo inductor de la vida real tiene cierta resistencia a menos que esté hecho de alambre superconductor. Al cerrar el interruptor S1, se conecta la combinación RL a una fuente con FEM constante epsilon. La diferencia de potencial V subíndice AB a través del resistor en ese momento es igual a esta ecuación, y la diferencia de potencial V subíndice BC es igual a esta ecuación. Note que si la corriente va en el sentido que se indica en la figura y en aumento, entonces tanto V subíndice AB como V subíndice BC son positivas. A está a una diferencia de potencial mayor que B, que a la vez está a una potencial más elevado que C. Aplicamos la ley de Myers de Kirchhoff comenzando en la terminal negativa y avanzando en sentido antihorario alrededor del circuito, y nos da esta ecuación. Se despeja diferencial de corriente sobre diferencial de tiempo y se encuentra que la tasa de aumento de la corriente es igual a esta ecuación. En el instante en que el interruptor S1 se cierra por primera vez, la tasa de cambio inicial de la corriente es igual a esta ecuación. Como se esperaba, cuanto mayor es la inductancia L, con más lentitud aumenta la corriente. Esto significa que la corriente se acerca a un valor final I de estado estable. Cuando la corriente alcanza ese valor, su tasa de incremento es igual a 0. Entonces la ecuación se convierte en esto. En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la corriente como función del tiempo. Para obtener la ecuación de esta curva, se procede igual que para el capacitor en proceso de carga. Finalmente, la corriente se calcula con la siguiente ecuación. Esta es la ecuación para el cálculo de corriente en un circuito RL con FEM. Como se aprecia en la figura, la corriente instantánea I primero aumenta con rapidez, luego con más lentitud y se acerca al valor final I igual a epsilon sobre R en forma asintótica. La cantidad LR es una medida de la rapidez con la que la corriente se aproxima a su valor final. Esta cantidad se llama constante del tiempo del circuito y se denota con la sigla tau. Y tenemos que un dispositivo electrónico sensible con resistencia de 175 ohms va a conectarse a una fuente de FEM por medio de un interruptor. El dispositivo está diseñado para que opere con una corriente de 36 mA, pero para evitar que sufra daños, la corriente no debe exceder de 4.9 mA en los primeros 58 microsegundos después de cerrado el interruptor. Para proteger el dispositivo se conecta en serie un inductor
Para responder el inciso A, que me pregunta cuál es la FEM que debe tener la fuente, despejamos epsilon en nuestra primera ecuación, I igual a epsilon sobre R. Epsilon será igual a la corriente por la resistencia, dando como resultado 6.3 volts. En el inciso B, que pregunta qué inductancia se requiere, usamos esta ecuación, sustituimos los datos y finalmente la inductancia será de 69 milihenries. El inciso C pregunta cuál es la constante de tiempo, tau, que es igual a L sobre R. Al sustituir las variables tenemos como resultado 390 microsegundos. A continuación haremos un estudio sobre el circuito LC. Un circuito que contiene un inductor y un capacitor muestra un modo completamente nuevo de comportamiento caracterizado por una corriente y una carga oscilantes. En el circuito LC de la siguiente figura se carga el capacitor con una diferencia de potencial P subíndice M y una carga inicial Q igual a C por V subíndice M en su placa izquierda, y luego se cierra el interruptor. El capacitor comienza a descargar a través del inductor a causa de la FEM inducida en el inductor. La corriente no puede cambiar en forma instantánea, comienza en 0 y finalmente alcanza un valor máximo I subíndice M. Durante esta intensificación el capacitor se está descargando. En cada instante el potencial del capacitor es igual a la FEM inducida, por lo que a medida que el capacitor se descarga, la tasa de cambio de la corriente disminuye. Cuando el potencial del capacitor se reduce a 0, la FEM inducida también es igual a 0 y la corriente se ha estabilizado en un valor máximo I subíndice M. La figura ilustra esta situación. Durante la descarga del capacitor, la corriente en aumento en el inductor ha establecido un campo magnético en el espacio que lo rodea, y la energía que inicialmente estaba almacenada en el campo eléctrico del capacitor ahora lo está en el campo magnético del inductor. La corriente persiste y el capacitor comienza a cargarse con polaridad opuesta a la de su estado inicial. Conforme disminuye la corriente, la magnitud del campo magnético también lo hace, lo que induce una FEM en el inductor con el mismo sentido que el de la corriente. Esto retarda la disminución de la corriente y con el tiempo la corriente y el campo magnético disminuyen a 0 y el capacitor queda cargado en el sentido opuesto al de su polaridad inicial. Si no hay pérdidas de energía, las cargas en el capacitor siguen oscilando hacia atrás y adelante indefinidamente. Este proceso se llama oscilación eléctrica. Para el análisis de oscilaciones eléctricas en circuitos LC tenemos las siguientes ecuaciones. Hay que determinar la frecuencia y el periodo de oscilación del circuito. Para la frecuencia sustituimos nuestros datos en la ecuación omega igual a la raíz de 1 sobre L por C, teniendo como resultado 2 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. La frecuencia F va a ser igual a 1 medio pi veces esta cantidad. Al hacer la sustitución tenemos que la frecuencia será de 320 Hz. Finalmente, el periodo de oscilación del circuito será calculado por 1 sobre la frecuencia, dando como resultado 3.1 milisegundos. Un circuito que contiene inductancia, resistencia y capacitancia experimenta oscilaciones amortiguadas para una resistencia suficientemente pequeña. La frecuencia omega prima de las oscilaciones amortiguadas depende de los valores de L, R y C. Conforme R aumenta, el amortiguamiento se incrementa. Si R es mayor que cierto valor del comportamiento, se vuelve sobreamortiguado y deja de hacer oscilación. La transición entre el subamortiguamiento y el sobreamortiguamiento ocurre cuando R cuadrada es igual a 4 veces la inductancia sobre la capacitancia. Y la fórmula de cálculo para el circuito en serie LRC subamortiguado. Como ejemplo de aplicación de este tema no amortiguada, tenemos la ecuación inicial, la ecuación de cálculo
y tenemos la frecuencia angular de la oscilación de un circuito LC. Es que la frecuencia equivalente sea la mitad de la frecuencia no amortiguada. Por lo tanto, al sustituirlo en las dos ecuaciones, tenemos que la resistencia va a ser igual a la raíz de 3 veces la inductancia sobre la capacitancia. Sin más que agregar, agradezco su atención y espero haya quedado total y completamente el tema relacionado a los inductores de laboratorio de circuitos eléctricos. Gracias.